Hermanos, hemos venido ya varias semanas hablando acerca de nuestra nueva relación con el pecado, ¿no? Y no es que nosotros tengamos una relación de amistad con el pecado, no. Pero tenemos una nueva relación. Antes de estar en Cristo, el pecado era nuestro amigo y era nuestro gran amor. Ahora en Cristo, el pecado es nuestro enemigo, ¿sí? Y hemos venido hablando de esta serie de enseñanzas en Romanos capítulos 6, 7 y 8. Hoy vamos a entrar en el capítulo 8 para que nos brinde una visión clara acerca de cómo el cristiano se relaciona ahora con el pecado, desde la gracia que ha recibido en Cristo. Y también, lo dije desde el principio, mi idea, o lo que le pido al Señor, es que nos brinde un corazón mucho más seguro en Cristo, frente a las dudas que surgen, de si somos o no somos salvados por el Señor. Entonces, hermanos, hemos visto el capítulo 6 y 7, hoy vamos a comenzar con el capítulo 8 de Romanos. Entonces vaya al capítulo 8, por favor. Y quiero detenerme hoy solamente en un versículo. Romanos capítulo 8, y vamos a leer solamente el versículo 1. ¿Y lo tienen? Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por favor, léanlo todos en voz fuerte. Señor, en esta hora, como siempre, pido que me guíes, pido que hables a tu pueblo, Señor, por medio de mi boca, pero ante todo, Señor, lo que vamos a hablar es tu palabra. Reconozco, Señor, mi debilidad. También reconozco, Señor, que nosotros como meras seres carnales nunca quisiéramos acercarnos a esta verdad, mas nos has dado gracia abundante en Cristo, no solo para comprenderla, no solamente para anhelarla, sino para amar la verdad de tu palabra. En esta hora encomiendo en tus manos esta enseñanza y te pido que también mis hermanos tengan la humildad y el corazón sencillo para recibirla, en el nombre de Jesús. Amén. 6 y 7 de Romanos, ¿qué nos habló? Claramente nos dijo cosas como las siguientes, esos dos capítulos. Número 1, que ya no somos esclavos del pecado. ¿Ahora somos esclavos de quién? Cabe la figura de la esclavitud totalmente. Quien es esclavo no es dueño de sí mismo, está sometido a la voluntad de otra persona. En el caso nuestro, antes de conocer al Señor, y en el caso de todos aquellos que son incrédulos, están esclavizados al pecado. No son dueños de sí mismos, aunque son completamente responsables ante Dios por sus pecados. Ciertamente ellos no pueden dejar de pecar. Y era lo que nosotros no podíamos hacer antes de conocer al Señor, antes de que Cristo nos salvara. No podíamos dejar de pecar. Entonces éramos esclavos del pecado. Sin embargo, en el capítulo 6 nos dice que ya no somos esclavos del pecado porque tenemos una nueva condición espiritual. La salvación no es una religión. La salvación no es una mera creencia. La salvación que Dios brinda es un nuevo corazón. Es una nueva naturaleza espiritual que nos da por gracia, ¿sí? Así que en esa nueva condición espiritual tenemos una nueva relación de enemistad contra el pecado, en contra del pecado, y ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de Cristo. ¿Se acuerdan de ello? Amén. Entonces, hermanos, esto lo hago para contextualizar la enseñanza de hoy. También en el capítulo 6 y 7 vimos que si hemos por gracia comprendido la vileza del pecado, entonces ya no querremos volver a él, ¿no? No queremos volver a ese vómito. Y yo ponía una ilustración cuando enseñé esto, y era la de la experiencia traumática. Nadie quiere repetir por su propia voluntad una experiencia traumática en su vida. Piensa en la experiencia más fea que usted haya tenido, y usted nunca va a querer regresar a ella. Para el creyente, el pecado fue eso. Porque en la iglesia de Roma había personas que decían, bueno, si la gracia es tan maravillosa, si Dios perdona sin que dependa de nosotros y lo hace generosamente, entonces pecamos para que la gracia de Dios todavía se manifieste más. ¿Y qué le responde Pablo? Le dice, de ninguna manera. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pregunta, y él responde, en ninguna manera. Entonces alguien dice, bueno, pero es que enseñar la gracia va a promover que la gente peque. No, enseñar la gracia promueve que la gente viva en santificación. ¿Por qué?
Porque el que ha experimentado verdaderamente la gracia no es una persona que simplemente crea que no le conviene pecar, es una persona que desde su corazón rechaza el pecado. ¿O no es su caso? Bueno, si usted está en Cristo, eso pasa. Y entonces, quien está en Cristo no volverá, comprenderá la gracia, pero no querrá volver nuevamente a vivir en el pecado. También en el capítulo 7 vimos que hemos sido libres del maridaje de la ley. Les expliqué a ustedes, y lo hago brevemente, que todos los seres humanos nacen, y Pablo usa una ilustración de dos matrimonios, de un matrimonio, ¿sí? Nacimos ligados a la ley. ¿Por qué? Porque aunque la gente no conozca la ley está escrita en sus corazones y en sus conciencias, y aunque nunca hayan tenido una Biblia en su mano, serán juzgados de acuerdo a la ley de Dios, ¿no es cierto? Eso lo vimos. Así que hay un maridaje, hay un matrimonio entre todos los seres humanos y la ley, y a la ley responden. Dijimos que esa ley es un marido perfeccionista, que exige cosas justas, pero imposibles de hacer en nuestra naturaleza caída. Por lo tanto, hemos muerto a nosotros mismos en Cristo, juntamente con Cristo, en la cruz, dice Pablo. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. ¿Para qué? Para que ya no estemos ligados a ese antiguo marido que era la ley, sino que ahora estemos ligados a ¿quién? A nuestro amante Señor, quien es Jesucristo, nuestro Salvador. Así que el cristiano ya no vive rindiendo cuentas a la ley, aunque es consciente de la ley, sino que ahora vive para rendir cuentas a su Salvador, a su amante esposo, ¿quién es quién? Jesucristo. Algo que aclaro allí es que la ley de Dios es buena y es pura, porque mucha gente de una manera tan alocada, ¿no? Dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, comamos y bebamos que mañana moriremos. Muchos piensan, ¿no? No, la ley de Dios es pura y santa y está vigente siempre, ¿sí? Ahora para nosotros los cristianos la ley es una guía moral que nos ayuda a entender en qué debemos hacer y cómo debemos vivir y cómo debemos actuar. Claro que sí, es una guía moral buena, perfecta. Es la ley, la palabra de Dios. Pero escuche, la ley no tiene poder para salvar ni para santificar a nadie. Por eso debemos depender es de Cristo y no de la ley. Tenemos la ley en alta estima, pero no dependemos de la ley para seguir, para ser salvados, para santificarnos, sino dependemos completamente de Cristo. Y las últimas 2 semanas hablé de los últimos versículos del capítulo 7, donde Pablo describe la lucha, la tensión interna que hay en los cristianos. Por un lado, el pecado no reina en nuestras vidas, porque cuando usted ha sido salvado, el pecado ya no reina en usted. Es decir, usted no es dominado, ni controlado, ni motivado por el pecado para vivir, como lo es en el caso de los incrédulos. Pero Pablo sí hace una claridad: el pecado aún vive en los cristianos. Tenemos una nueva naturaleza, pero todavía hay un pecado remanente en nuestro corazón. Allí hay una rebeldía metida dentro de nuestro ser, que cada día quiere levantarse contra Dios. Les aclaro, no es que el pecado reine en los cristianos, es que el pecado vive aún y hay una lucha. Y yo creo que duré 2 semanas explicándolo, no quiero extenderme mucho más, pero quería contextualizar esto. Así que hay una lucha entre los en el corazón de los cristianos, entre lo que quieren hacer y qué es lo que usted quiere hacer. A obedecer o desobedecer a Dios. Bueno, yo espero que sea así. Usted quiere obedecer a Dios y hay una lucha entre lo que uno quiere hacer y a veces en lo que es diferente lo que uno termina haciendo, ¿sí? En ocasiones, que es pecando. Entonces Pablo dice, miserable de mí, y expliqué pues esta lucha. Sin embargo, al final, gracias a Dios, nos explica que gracias a Cristo nuestro Salvador somos victoriosos. Y aunque tenemos una lucha intensa contra el pecado, y lo vamos a tener todos los días de nuestra existencia terrenal en esta vida en contra del pecado, Cristo ha vencido. Cristo nos ha dado la victoria y Él es el que nos está santificando. Amén, hermanos. Bien, hoy quiero titular esta enseñanza: ya no hay condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quise detenerme ahí. Hubiera sido bueno, y lo vamos a hacer la próxima semana, seguir con los demás versículos para entender un poquito más el mensaje, pero yo dije, es justo detenernos en el versículo 1 de Romanos 8, donde nos habla esa frase contundente: ya no hay condenación para los que están en Cristo
Jesús. Capítulo 8 de Romanos nos va a empezar a enseñar acerca de cómo es la vida en el Espíritu. Antes nos habló de la lucha que teníamos contra el pecado, de esa naturaleza o esa vida carnal que teníamos antes. Ahora nos va a hablar acerca de cómo es vivir en el Espíritu, y le pido que venga las próximas semanas para que lo aprenda. Amén. Siempre les digo que es un poco triste a veces como pastor que uno enseña, la gente no viene a veces un domingo y después le están preguntando a uno sobre lo que uno ya enseñó, en el sentido de que usted se va a evitar muchas consejerías si viene a los discipulados en la mañana a las 9 y si viene a la enseñanza de las 10:30. Hermanos, ¿cómo sería si la Biblia no nos diera seguridad de salvación? Si el Señor dijera, ustedes han sido salvados, pero ojo, tengan cuidado porque en cualquier momento van a caer de la gracia. Sí, la Biblia habla de caer de la gracia, pero no se está refiriendo a perder la salvación, sino todo lo contrario, aquellos que empiezan a confiar nuevamente en sus obras o en la ley para querer sentirse seguros de ser salvados. En ese caso, si la Biblia nos dijera que no hay seguridad, que depende de nosotros mismos, bueno, ese sería un evangelio falso y sería un evangelio incompleto, un evangelio que no tiene poder. Porque los que hemos estudiado la Biblia sabemos que la Escritura nos narra claramente la total incapacidad de nosotros como seres humanos para de alguna manera tratar de agradar a Dios o de comprar nuestra salvación, de ganar el beneficio de la salvación. Somos completamente incapaces. Entonces no depende nada de nosotros, depende completamente de Dios, es lo que la Biblia nos enseña. Pero si dependiera de nosotros o de cualquier otro factor, hermanos, pues deberíamos vivir atemorizados. La mayoría de iglesias enseñan eso, que la salvación de alguna manera se pierde. Ahora, nunca le explican a uno cómo, ¿no? Hay unas que tienen una escala, ¿no? Entonces yo creo que esa gente debería buscar la escala más, la que da más generosidad, ¿no? Para perder la salvación supuestamente. Algunos dicen, si usted tuvo un mal pensamiento, entonces ya perdió la salvación. Entonces arrepiéndase y otra vez vuelve a ser salvado. Imagínense esa locura, ¿no? Yo viví una época donde se enseñaba esas cosas hace muchos años. Otros dicen, no es por cualquier pecado, es por un pecado bien escandaloso, ahí sí usted pierde la salvación. Pero ¿dónde está la medida en la Biblia que diga que por algún tipo de pecado escandaloso? ¿Y qué es escandaloso de acuerdo a la Biblia? ¿Y qué es escandaloso de acuerdo a esa iglesia? No sabemos, o sea, simplemente son ideas humanas, reglamentos humanos, medidas humanas. ¿Qué dice la Biblia en este pasaje? Ya no hay condenación. ¿Usted puede creer eso o no? Pero a veces vivimos como que no. Mucha gente llega ahí llorando y lamentándose. No, hermano, yo como que perdí mi salvación, yo como que no soy nada. Hermano, si usted está en Cristo puede estar seguro, démosle gracias a Dios por eso. La maravillosa obra de Cristo ha sido suficiente para salvar y garantizar que los escogidos siempre sean aceptados y no rechazados por Dios. Siempre, siempre. Como primer punto quiero que veamos la primera parte de este versículo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay. Ahora pues ninguna condenación hay. Pero para hablar de que no hay condenación tenemos que entender qué condenación había. ¿Sí? La gente del mundo está andando al borde del abismo. El infierno arde bajo sus pies. Están prontos al juicio. Pero ellos no se dan cuenta porque no entienden que hay condenación para ellos. Escúcheme, la Biblia es un libro, es el libro maravilloso de Dios que habla de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Pero escúcheme, también la Biblia es un libro que habla claramente acerca de la condición del ser humano y de la condenación que hay sobre él. Y cuando estoy hablando de la gente que está al borde del precipicio, que está andando al filo de la navaja, que en cualquier momento, como le decía la famosa predicación de Jonathan Edwards, la tierra se abrirá y los tragará al infierno. La gente no comprende esas cosas. Hay que aclarar de qué condenación está hablando la Biblia acá, para que la gente pueda comprender esto. Tal vez usted mismo que lleve años yendo a una iglesia y no comprende esas cosas. ¿Cómo podemos darle gloria a Dios por la salvación si no comprendemos de qué Dios nos ha salvado? ¿Sí me voy a entender? ¿Cómo podremos glorificar, exaltar y bendecir al Señor si no hemos comprendido de dónde nos sacó Dios? Por eso es muy importante que entendamos de qué condenación está hablando aquí la palabra de Dios. En este pasaje, la palabra condenación significa emitir sentencia por un crimen. Y hace énfasis la palabra usada aquí en el original en el castigo ejecutado por ese veredicto. Se habla mucho de castigo. Quiere decir una sentencia que hay sobre las personas
y un castigo severo que será ejecutado por Dios. Dice que esa condenación ya no está para los verdaderos creyentes. Les decía que la Biblia habla de las buenas nuevas, pero también presenta con demasiada claridad la mala noticia de la condenación. Y quiero hablarles un poquito de la condenación, para que ustedes puedan ver la gloria de Dios resplandecer a través de la salvación. Y de este pasaje que nos dice que los que están en Cristo Jesús ya no tienen condenación, ya no hay condenación para ellos. Hermanos, desde la caída de Adán, cada persona que ha nacido en el mundo lo ha hecho con una naturaleza pecaminosa. Eso quiere decir que esta persona está entregada fielmente al pecado. Mire la palabra que uso. Si el incrédulo, si nosotros antes de ser cristianos, si usted está aquí pero no es cristiano, hay una cosa a la cual usted es fiel, y es al pecado. Porque sagradamente todos los días peca, y lo hace con gusto, y se perfecciona en el pecado. Un niño miente, y usted sabe que está mintiendo, ¿sí o no? ¿O no? El niño miente y usted sabe que está mintiendo. Hay gente ya más crecidita que miente y hasta él se cree sus mentiras. Se perfecciona el pecado en el ser humano. Así que los seres humanos nacen con una entrega total en su corazón al pecado. Es lo que la Biblia describe como una naturaleza pecaminosa, o los estudiosos de la Biblia le han dado ese título. Dice Salmo 51:5: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir? Que desde el vientre de nuestra madre hemos sido concebidos con esa naturaleza de pecado, esa tendencia hacia el mal. Ojo, estamos en una sociedad humanista. Las iglesias cristianas de hoy en día, que pongo cristianas entre comillas, son iglesias humanistas, donde el hombre es el centro del asunto. Hablar de estas cosas no se hace. ¿Por qué? Porque no está bien para ellos pensar que el ser humano es un ser completamente caído, perdido y extraviado de Dios. Cuando lo llevamos al plano de nuestra vida personal nos cuesta mucho, porque no es hablar de toda la humanidad, sino hablar de gente que amamos en nuestra familia, en nuestro hogar, tal vez nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelitos, que son tan buena gente con nosotros, pero que la Biblia incluye en este paquete de gente que está bajo condenación, porque no están en Cristo. Y ahí la importancia de predicar el Evangelio, ¿no? Y entonces la sociedad nos dice, no, el hombre es bueno, y la sociedad lo corrompe. Y la Biblia dice, el hombre es malo, y sigue siendo más malo cada vez más. Cada vez es más malo, a menos que Cristo lo salve. Bueno, yo no quería entrar como en temas teológicos y doctrinales, porque esto lo hemos enseñado ya a la iglesia. Pero recuerde que cuando la Biblia dice que el hombre es completamente, o nos muestra el hombre como un total depravado, como un ser completamente extraviado de Dios, no está diciendo que el ser humano no puede hacer cosas buenas. Sí las hace. Pero el bien que hace el hombre es relativo. No es un bien delante de Dios, es un bien delante de los demás pecadores como él. Claro, hace cosas buenas. De hecho, las cosas buenas que los hombres hacen no es por su propio mérito. ¿Por qué las mamás cuidan también de los hijos? Porque mamá solo hay una, dicen, ¿no? Viene el Día de la Madre, ¿no? Se van a acabar todos los pollos de Bogotá, ¿sí? Pero quiero decirles en esta hora que no es por ella simplemente, sino es la gracia común de Dios en los hombres, que hace que queramos y amemos a aquellos que hemos concebido. Es Dios a través de esas mujeres. Ni siquiera el amor de una madre es perfecto. No se compara el amor de Dios con el amor de una madre. El amor de Dios es perfecto, el amor de una madre es imperfecto. Y entonces nos está diciendo acá, y vuelvo a lo que estoy hablando, que el hombre es pecador. Entonces ni la educación, a veces dice, la redención de una sociedad es la educación. Si los hombres son educados van a ser buenos. Y usted va a tener pecadores, pero educados. Pecadores que hablan 3 idiomas, pero pecadores todavía. ¿Sí me hago entender, hermanos? Algunos dicen, si el ambiente social y cultural cambia, si hay más equidad social, el hombre va a cambiar. Porque es que el hombre hace el mal, es porque han sido injustos con él y hay mucha injusticia social. ¿Nos enseña eso la Biblia? No. Dice que puede haber equidad y ojalá la haya, ojalá la haya. No estamos en contra de eso. Pero eso no cambia el corazón de los seres humanos. Siguen siendo pecadores. Entonces miren por qué están condenados. Ahora, ¿la religión puede cambiar el corazón del hombre? No. Miren la gente más religiosa y téngase, porque son la gente más perversa que hay. Son supremamente hipócritas. El religioso es una persona que tiene una fachada. Jesús los describió, él habló de ellos. Tal vez habló de usted ahí, si usted es religioso.
Le dijo que sepulcros blanqueados. Usted va al jardín de paz y que ve, a veces uno va allá y ve unas tumbas impresionantes, ¿no? La gente va y se le dedica, yo no sé, tiene mucho tiempo que perder, ¿no? Porque ahí hay solo tierra. Y le hacen figuritas y le gastan dinero en flores. Y usted ve la tumba y dice, uy, tremenda, hasta le provoca tomar una foto, ¿no? Pero ¿qué hay dentro? Podredumbre. Entonces el ser humano es pecador. ¿Por qué hay condenación? El ser humano no puede escapar de lo que es. Es un pecador. ¿Y por qué hay condenación? Porque ese pecado que es nato en el ser humano degrada a las personas cada vez más frente a Dios. El pecado trastorna el alma de la gente, gradualmente las insensibiliza y cada vez se hunde más en la maldad. Job 15:16 dice lo siguiente: cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe iniquidad como agua. Imagínense qué descripción tan tremenda. Dice, los hombres hacen el mal como si estuvieran bebiendo agua. Si alguno aquí tiene algo atravesado por ahí en su pecho y está pensando que ese pastor gordito es exagerado, ¿sí? Yo quiero decirles algo, tú tienes que conocer lo que la Biblia enseña acerca del pecado, no lo que tu sociedad, tu cultura, tu mamá o la televisión te enseñó acerca del pecado. ¿A dónde nos dicen que un gran pecado es la intolerancia? La Biblia dice que aquellos que son de Cristo son diferentes y aunque el mundo los considere intolerantes, ellos son parte de la iglesia, de los que son llamados afuera. Por poner un ejemplo, para las personas, pecado es que alguien critique a alguien que ha hecho el mal, porque no podemos juzgar supuestamente. La Biblia dice que tenemos que juzgar las acciones de los hombres y mirar sus frutos. Entonces recuerda que te tendrías que estudiar lo que la Biblia enseña acerca del pecado para determinar qué tan malo es el ser humano. No lo que tú piensas, no lo que la sociedad te ha vendido, sino lo que tú sabes, ¿ok? Perdón, sino lo que la Biblia enseña, discúlpeme. Así que la gente se hunde cada vez más en maldad y por eso hay condenación. En la medida en que el pecador envejece y pasa por muchas circunstancias, su corazón se endurece más para con Dios, ¿sí? Los niños pecan, pero en los niños hay más gestos de bondad. En la medida en que la gente va creciendo, en la medida en la que la persona se va perfeccionando en sus pecados o endureciéndose en sus pecados, cada vez son más, obran con mayor maldad y menos les cuesta hacerlo. El pecado, dice la Biblia, ha puesto a los hombres bajo el poder de Satanás. Todos los seres humanos sin Cristo son influenciados por el gobernador del mundo y eso lo hace básicamente a través de sus pensamientos, influenciando su manera de pensar. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis, describiendo a la gente que está sin Cristo, a los cristianos que antes estaban sin Él, les dice, porque por eso habla en pasado, dice, porque todos los que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Toda la gente incrédula está bajo la influencia del maligno, bajo el poder de Satanás. Es por eso que cada moda, filosofía o estilo de vida atrae mucho más a los incrédulos en la medida que sea más pecaminoso. ¿Qué estilos de música gustan más a la gente? Los más ordinarios, los más groseros, los más vulgares. ¿Sí? Me asombraba, ¿no? Vinieron este grupo, ¿no? Los Rolling Stones. La boleta más barata es 650,000 pesos. Una boleta por allá, la más horrible, 650,000 pesos. Se llenó. Vendieron la boleta en unas horas. ¿Qué son esos señores? Son los depravados, satánicos. Es que ni la música realmente es agradable, digo yo. Y sin embargo a la gente le fascina. ¿Por qué? Porque entre más se exalte la maldad, más la gente le gusta, porque esa es la naturaleza del ser humano, ¿no es cierto? Hermanos, bajo el poder de Satanás, los hombres se corrompen cada vez más, aunque ellos son los responsables ante Dios. A causa del pecado, todos los seres humanos nacen con un yugo de dolor, de insatisfacción, de enfermedad y de muerte. A lo largo de su vida el hombre busca la felicidad, pero no la encuentra jamás plenamente. ¿Por qué? Porque los hombres están bajo la maldición de Dios.
A nosotros nos han vendido la idea, no, Dios es la paz universal, peace and love, y Dios está con todos, y si tú tienes fuerza positiva y le haces bien a los demás, entonces Dios está contigo. Son mentiras. Eso no enseña la Biblia. La Biblia dice, escuche esto, Gálatas, capítulo 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Alguien ha cumplido perfectamente la ley? Nadie. Así que todos los hombres están bajo ¿qué? Maldición. Entonces mire todas las razones que estamos dando para que entienda qué es condenación y por qué los hombres están bajo condenación. A causa del pecado, todos los hombres han sido justamente condenados por Dios a una eternidad en el infierno. Hermano, créame que todos hemos hecho méritos suficientes para ganarnos el infierno con creces. Créanme, amados hermanos, que aún los cristianos, si no estuviéramos bajo la gracia de Dios, mereceríamos con creces el infierno. El infierno es un lugar real, no una situación mental. Algunos dicen, el infierno es esta tierra. No, esta tierra es un paraíso frente al infierno. El peor lugar de este planeta es un paraíso frente al infierno. El infierno es un lugar sin esperanza, donde la gente en su plena conciencia sufrirá. De hecho, en un cuerpo resucitado, dice al final, en el lago de fuego, en un cuerpo resucitado, no glorificado, sino un cuerpo que siente igual que este, van a sufrir eternamente. ¿Por qué? Porque con justicia Dios tiene que condenar a quienes han cometido este terrible crimen de ir en contra de él, de rebelarse, de ignorarlo, de menospreciarlo, de ofenderlo cada día pecando. Dios con justicia tiene que enviarlos a la condenación eterna. Marcos 16 dice, mas el que no creyere será condenado. La última parte de ese versículo que esta mañana lo estamos aprendiendo de memoria, ¿no? Mas el que no creyere, ¿qué dice el Señor? Será. Pero pastor, y ahí de una vez le resuelvo el asunto, ¿no? Mi abuelita era tan buena gente, pero pues ella nunca fue a una iglesia, nunca se interesó por Dios. Ella creía en Dios a su manera, creía en sus santos, tenía su altar allá con velas. ¿Será que ella fue salva? La Biblia dice, mas el que no creyere, ¿será qué? Condenado. Dice, pero era creyente, no, ella creía en un Dios que se inventó, en el Dios de la religión católica. El Dios de la religión católica no es el Dios de la Biblia. Pero dicen que es Jesucristo, sí, pero es un Jesucristo raro, no es el Jesucristo de la Biblia. Porque Jesucristo nunca permitiría que alguien lo adorara a través de una imagen. Porque Jesucristo nunca encomendó a hombres perdonar pecados como los sacerdotes. Y por ahí empiezo y no paro, porque son tantos errores. Hermanos, esta es la condenación. Mire, los pecadores son tan merecedores de la condenación que aún por conciencia, sabiendo esto, porque ellos saben que lo que hacen está mal, no les importa en lo más mínimo. Casi que la idea de los incrédulos es dejar al azar su destino eterno. Ellos piensan, sí me he portado mal, pero tal vez, y muchos de los que van a las iglesias, tal vez algunos de ustedes, sí me he portado mal y he hecho las cosas mal, pero ¿sabe qué? Tal vez Dios no me condene. Es como si usted tuviera un revólver en su mano cargado, se lo pusiera en la 100 y se disparara. Y usted pensará, tal vez no esté cargado, tal vez no tenga la bala ahí en ese momento. Es una locura, ¿no es cierto? Bueno, esto es peor. Hermanos, los hombres están bajo condenación, dice la Biblia. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué amaron los hombres? Más las tinieblas que la luz. Y esa es la condenación. En esencia, por eso y por muchas cosas más, pero en esencia por eso, por rechazar a Jesucristo, por no rendir su vida por la fe a Él, es que los hombres son dignos y merecedores de condenación. Y en esa condenación está usted incluido. Y en esa condenación está incluido todo aquel que no confía verdaderamente en Jesucristo como Salvador. Allí está metido. Entonces nos decía, ahora pues ninguna condenación hay. Y ya aclaramos entonces de qué tipo de condenación nos ha librado el Señor. De una condenación total, donde no hay escapatoria. ¿Es posible que alguien sin Cristo se salve? Si está completamente condenado, hundido. Es como si a alguien lo echaran al fondo del mar, al lugar más profundo del mar, con una cadena, donde en la punta de la cadena hubiera un peso, una piedra que pesara 5 toneladas. ¿Habría alguna posibilidad de que esa persona pudiera por su propio esfuerzo salir de allí, de no ahogarse?
Es imposible. A menos que alguien venga y lo socorra. Alguien venga y lo ayude. Hermanos, por eso nosotros exaltamos a nuestro Salvador. Él lo ha hecho todo en nuestra salvación. Ya que hemos visto de qué tipo de condenación hemos sido librados, y por eso podemos gozarnos, veamos la segunda parte de este versículo. Dice, ninguna condenación hay, dice después, para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿por qué ya no hay condenación? Si usted analiza los cargos que hay contra cada uno de nosotros, los cargos legales, digámoslo así, que Dios levanta contra nosotros, uno diría, no, es que la condenación es más que justa. ¿Cómo podemos ser librados de la condenación? Bueno, porque hay alguien más poderoso, hay una obra mucho más grande que todo el mal que nosotros hemos hecho. Allí adquiere sentido esa frase en Romanos también que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque abundó el pecado en nuestras vidas, y para que uno de nosotros fuera salvo, para que yo fuera salvo y les pudiera hablar hoy, tuvo que sobreabundar la gracia, porque el mal lo hice yo desde que nací, pero Dios tuvo una gracia más grande para conmigo, y la ha tenido para con ustedes, y usted es salvo. Escúcheme, hermanos, la salvación no es algo, sino es alguien. Se llama Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Dios hecho hombre, de la manera más sencilla. Habría que hacer un tratado completo de cristología maravilloso, y lo haremos en algún momento. Pero Cristo es Dios y Cristo es hombre. Y es el único Salvador. El único que te puede librar a ti de la condenación se llama Jesucristo. Hermanos, algunas personas preguntan, bueno, ¿y por qué si Dios es amor, no obvia o se hace el de la vista gorda con los pecados nuestros? ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque tenemos la idea del amor a veces de nuestros papás alcahuetas, ¿no? Nos prometieron y dijeron, si usted hace esto, le voy a dar correa. Y hasta los papás hemos caído en eso. Yo también he caído en eso. Si usted hace eso, le voy a dar correa. Y después lo hace el niño, el chinito, y llega y le pone cara le hace los ojos así. Y usted llega y dice, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Vamos a hacer como que no pasó nada. Y usted piensa, no, si así son mis papás, Dios tiene que ser mucho más. Él tiene que ignorar nuestros pecados. Mire, la gente que en esta hora está en un hospital agonizando, está pensando eso. Voy a pasar al otro lado, no sé qué habrá. Ellos saben por corazón y por conciencia que ahí no acaba la existencia. Ellos saben, el ser humano sabe. Hay testimonios de ateos, gente que odió toda la vida a Dios y negó su existencia, al final llorando porque sabían que se iban a ir al infierno. Búsquenlo en internet esos testimonios. Y ellos están pensando, de alguna manera Dios va a pasar por alto mis pecados, porque sí es cierto, yo he sido malo, pero no he sido tan malo como los otros, dicen ellos, ¿no? Decía usted también y yo. Porque nos comparamos no con el que nos deberíamos comparar, con Dios, quien es perfectamente santo y quien nos juzgará, no con otros pecadores, que finalmente un pecador no nos va a juzgar. Hermanos amados, Dios no puede obviar el pecado, porque si no, Él no sería justo. Escúcheme, ¿usted qué piensa que de pronto por el azar, tal vez Dios tenga misericordia en el último momento? Claro, Dios está lleno de misericordia, es uno de sus atributos. Pero Dios también está lleno de justicia, y la justicia de Dios tiene que ser saciada. Esto lo he dicho ya muchas veces, quiero usarlo nuevamente en esta enseñanza, son ilustraciones que he usado en el pasado. Pero ¿usted cree que sería justo? Mire, uno escucha la noticia, ¿no? A veces no me gusta ya casi ni escuchar las noticias, pero a veces hay que escuchar, ¿no? Para saber qué está pasando acá. Aunque si uno pone las noticias de hace 10 años son las mismas de hoy, ¿sí? Ladrones, corrupción, políticos, bueno, en fin. Hermanos amados, si miramos las noticias, vemos que hay cosas, digamos, como el hecho de que alguien viola a un niño. Y nos parece algo aberrante, ¿no es cierto? Alguien que manipula a un niño y abusa de él. Nos parece algo aberrante, nos parece que indignante, ¿no es cierto? Porque sabemos que un niño es un ser que hasta cierta medida es inocente, tiene una inocencia, no se puede defender. Confía en lo que le dicen y alguien se aprovecha de eso para abusar de él. Terrible. Pero ¿sabe qué nos indigna más? Cuando llega un juez y dice, ¿sabe qué? Lo voy a dejar libre o le voy a dar cárcel por cárcel. ¿No lo indigna más a usted? Si oiga, este tipo hizo esto y mire lo que están diciendo, que lo van a dejar libre porque resulta que alegó que estaba loco.
Y usted dice, no hay justicia. ¿Usted cree que el juez que hace eso, y si algún día un juez se parara y dijera, ese señor violó a un niño, pero sabe una cosa, yo creo que ese día amaneció como de malas pulgas, así que perdonémoslo, que se va para su casa, no lo vuelva a hacer? ¿Usted cree que eso sería justo? ¿Usted cree que ese juez sería justo? Escúcheme, ¿cómo algunos de ustedes piensan que viviendo en pecado y haciendo lo que les parece, teniendo toda esa condenación que les acabo de escribir encima de ustedes, Dios sería justo si dejara pasar por alto toda la maldad que usted ha hecho? Amigo, si tú estás sin Cristo, si tú eres un religioso, quiero decirte que lo que tú tendrías que tener es temor, horror, diría yo. No sabes lo que te espera y no sabes que hoy mismo Dios está en contra tuyo. ¿Pero por qué me va bien en la vida? Porque Dios todavía está lleno de misericordia. Y hay una gracia común que Él brinda aún a los pecadores. Pero esa gracia común no es otra cosa que juicio sobre ellos también. Porque esa misma bondad que Dios les muestra, a pesar de que ellos son tan malvados, se las demandará de la misma manera. Hermanos amados, dice Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. El Dios justo no puede ignorar el pecado. Así que tiene que castigar a los pecadores, a todos. Sin embargo, bendito sea Dios, que el Evangelio es este, que en Cristo todos nuestros pecados fueron penalizados. Él sufrió el cruento castigo en nuestro lugar. Cada pecado que nosotros hemos cometido fue puesto sobre Cristo. Y Él pagó en la cruz del Calvario por cada una de las maldades que usted ha cometido. ¿Usted cree eso? Hermanos, parecen desalentados. Yo me gozaría. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Cristo es su Salvador? Usted no está confiando en usted, está confiando en Él. Y dice que aunque nuestra maldad era tan grande y nuestros pecados merecían el justo juicio de Dios, y Dios no va a dejar a nadie, a ningún culpable sin castigo, y todos los hombres son culpables, Romanos 3:23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A pesar de que usted merece en este mismo momento que vengan todas las maldades, todas las plagas, todas las miserias del mundo sobre su vida, porque usted ha cometido un pecado terrible, no contra un niño inocente, no contra otra persona, lo ha cometido contra el Dios del universo, y usted vivió desde su niñez para pecar contra Él, para ignorarlo, para hacer lo que le parecía. Nunca le preocupó coger una Biblia, nunca le preocupó saber cuál era la voluntad de Dios para su vida, el Dios que lo creó, el Dios que lo va a juzgar, el Dios que le dio la vida. Y sin embargo, a pesar de que Él fue bueno con usted, usted lo ha ignorado, ha hecho lo que le parece y merece el justo juicio de Dios. Sin embargo, tanto amó Dios a sus escogidos, a los que creerían en Él. Y usted debe ser uno de ellos. Que Cristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre. No para venirnos a dar buenas enseñanzas de cómo convivir en armonía con el mundo y con los demás. No, Cristo no vino a eso. Cristo vino con una misión puntual, morir por sus maldades. Escúcheme, no vino a morir solo por las mías, por las de todos, sino por las suyas, si usted es un verdadero creyente. Piense en el pecado que cometió esta semana. Piense en el pecado más terrible que usted haya cometido en su vida. Aquello que lo avergüenza, aquello que tal vez es oculto para los demás, aquello que usted quiere que nadie sepa. Por ese pecado, si usted es cristiano, Cristo pagó en la cruz. ¿No le da gracias a Dios por eso? Bueno, yo sí. Por eso, si ustedes no vuelven acá, yo seguiría alabando al Señor. Por eso, si todos ustedes se dan la espalda a Cristo, a mí no me va a importar. Yo he cumplido mi misión. Voy a alabarlo yo con mi familia. Y si mis hijos no quisieran alabar a Cristo, lo voy a alabar, porque yo era un culpable miserable, digno de juicio y de todas las maldades. Dios ha sido muy bueno conmigo. No tengo plata, no tengo riquezas, no tengo nada que el mundo pueda apreciar, ni siquiera la figura. Pero ¿saben una cosa? Tengo a Cristo, y eso fue un regalo de Él. Hermanos, por eso dice que ya no hay condenación, porque la obra de Cristo es tan perfecta, tan poderosa, tan maravillosa, que no importa cuánta maldad haya hecho un hombre, cuando Él quiere salvarlo y le da luz para que comprenda esta verdad del Evangelio, todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados.
Imagínate donde te dijera que solamente los pasados o los presentes, todos iríamos al infierno. Porque aunque no queremos pecar, eso nos decía Pablo en Romanos 7, aunque no deseamos pecar, mañana vamos a pecar. Algo haremos que no está bien. Algo haremos que no se conforma con la perfección divina. Y por eso tú tienes que entender que Romanos 8.1 es un pasaje maravilloso de la Escritura. No le está alcahueteando el pecado a nadie. No está diciendo que aquellos que quieren excusarse en esta palabra para decir que pueden seguir pecando lo pueden hacer. No. Es para aquellos que han comprendido su miseria, su situación, su maldad, su pecado, la condenación justa que vea sobre nosotros. Y sin embargo, Dios decidió dar a su Hijo, hacerse hombre y morir cruentamente por nuestros pecados. Romanos 5:6, búsquelo y lo leemos, para que yo pueda tomarme un sorbo de agua, por favor. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo ustedes y me dan un poquito de respiración. Romanos 5, 6 al 7, ahora, por favor. Ocho, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Diga usted, mas Dios muestra su amor para conmigo, dígalo. Repítalo otra vez, por favor, suena bien. Mas Dios muestra su amor para con... En que siendo aún pecador, Cristo murió ¿por quién? ¿Se da cuenta que Cristo no murió por justos? Sino por pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Levante las dos manos y un pie, que era usted y yo. Hermano, maravilloso pasaje. Y Romanos 8 es maravilloso. Todo Romanos 8. Y toda la Biblia es maravillosa. Hermanos, ¿por qué nos salvó Dios? Y entonces dicen los medio hermanos arminianos, dicen, pues porque tuvimos la sensatez de creer en Él. Y yo les digo, oh, qué errados están. Qué equivocados están. Porque ninguno de nosotros quería a Cristo. Miren, nosotros estamos incluidos en ese pasaje que dice, y a los suyos vino... Y eso éramos nosotros también. Bueno, yo sé que en contexto, que los judíos, pero sé que estamos incluidos ahí. Nosotros no queríamos a Jesús. Algunos están sentados aquí, vienen por alguna razón, pero no quieren a Jesús. Arrepiéntanse. Ríndanse por la fe. Algunos quieren la iglesia, no quieren a Cristo, quieren algo de la iglesia. Quieren sentirse cómodos, bien con su conciencia. Tal vez hay alguien que les interese. Pero el que está en Cristo se interesa solo en Él. En esta salvación maravillosa y poderosa. ¿Por qué Él nos salvó? No hay ninguna razón en nosotros, simplemente porque así lo quiso. No, pastor, pero me vuela la cabeza. ¿Cómo así que Dios me escogió a mí para salvarme y me dio esa luz para comprender el Evangelio, y a la persona que trabaja todos los días al lado mío no lo ha hecho aún? O no lo ha hecho, o no lo hará definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así lo quiso. Porque Él es soberano, porque Él es bueno, porque lo justo era que todos los hombres pecadores, todos fueran al infierno. La maldición de Dios sobre todos está. Eso era lo justo. Y sin embargo Él dijo, en el amor perfecto del Señor, dijo, voy a llamar a estos a salvación. Voy a darles a mi Hijo y voy a proveerles por el Espíritu Santo la comprensión, la vida, el nuevo corazón, para que anhelen esta salvación que yo les ofrezco. Amados hermanos, Tito 3:4, búsquenlo nuevamente usted. 4 al 6, por favor. ¿Lo tienen? Tito 3, 4 al 6. Léanlo ustedes, por favor. 1, 2, 3.
Bueno, creo que lo leyeron. 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros ¿qué? Hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y ahí habla de lo que sucedió en el interior, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Si ve que no hubo nada en usted, sino solo gracia, usted debería sentirse feliz, dichoso. Usted nunca podría separarse, y de hecho nunca podrá separarse si verdaderamente es un hijo de Dios, de Cristo. ¿Para qué Cristo salvó a los escogidos? ¿Para qué Cristo salvó a aquellos que creen en Él? Porque la invitación está abierta a todo el mundo. A todos Dios les dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. A todos. Pero no todos aceptan la invitación y no todos creen. Para que los que hemos sido salvados seamos testimonio eterno de la grandeza de su amor. ¿Sabe qué va a pasar? Que no hay manera de demostrar, bueno, lo digo yo así, no hay manera de demostrar de una manera más inmensa el amor de Dios, el Dios que es amor, demostrar ese atributo perfecto de Él, de su amor, sino salvando a personas que no querían ser salvadas por Él y que merecían con justicia absoluta la condenación. ¿Cómo demuestra Dios su amor? En que Cristo murió por nosotros, dice la Escritura. Eso quiere decir que por la eternidad, usted y yo, si usted es salvo, yo soy salvo, yo soy salvo. Amén. Por la eternidad en el futuro. Y esto que digo es simplemente una manera de ilustrarlo, no es que sea doctrina, pero en el futuro, todas las creaciones que Dios puede hacer, todos los seres angelicales que existen, cuando lo vean a usted en la eternidad, van a ver en usted el amor perfecto de Dios. Van a decir, ¿cómo se ilustra el amor de Dios? ¿Cómo podemos entender el amor de Dios? Que es algo que no se puede describir con palabras. Cuando lo vean a usted, y la gente dirá, o la creación de Dios dirá, ese ser, esa criatura que era un completo enemigo de Dios, un ser malvado y ruin, y mire lo que Dios hizo con él a través de su gracia y de la obra perfecta de Jesucristo. Resplandeceremos como el sol, dice la Biblia. No es porque seamos muy lindos, sino es la luz de Cristo en nuestras vidas. Amén. Hermanos amados, nosotros como las fieras no queríamos ser salvados. Imagínense una fiera, un león que cae en un hueco y todo el que baja a rescatarlo se lo come. Así éramos nosotros. Y entonces mucha gente se molesta con los que predicamos la Biblia y dicen, pero ustedes ¿cómo se atreven a decir que Dios escoge y salva a algunos? ¿Cómo se atreven a decir eso? Si hay gente que quiere ser salvada y Dios les cierra la puerta. Seres humanos tan nobles que están buscando a Dios, y como Dios no los escogió, entonces ellos no pueden ser salvos. Eso es mentira. Dice Jesús que al que Él viene no le echa fuera. Alguien quiere a Cristo, Cristo no lo va a rechazar. Pero nosotros entendemos que ese interés por Cristo no surgió de ese pecador, sino surgió de la gracia de Dios en él. Amén. Alguien se para y dice, ¿y si alguien quiere a Cristo? Si quiere a Cristo, bienvenido. Pero ¿cómo voy a saber que es salvo? Porque quiere a Cristo. Y bueno, después demostrará con su vida, ¿no?, que realmente fue salvado. Pero es así, hermanos. La obra de Cristo es tan perfecta, tan maravillosa, que es tan grande nuestro pecado, que uno vería como una imposibilidad que algo bueno Dios pudiera hacer con un pecador de estos. Y la realidad es que Dios no puede hacer nada bueno con un pecador. Que tiene que hacer Él: matarnos y darnos una nueva vida. ¿Somos nuevas? Nain Arias murió en el año 91. Y el que ven aquí es un nuevo Nain Arias. El mismo que nació en el 76, eso dice la cédula. Ya les revelé un secreto. A los ojos de los hombres, el mismo. Pero en el año 91 Dios me salvó. Y yo morí. Y Cristo vive en mi corazón. Eso pasó en su vida si usted es salvado. Ya no hay condenación. ¿Usted puede vivir con eso? Sabiendo que ya no hay condenación. Usted puede respirar hondo y decir, ya no hay condenación. ¿Sabe por qué lo puede hacer? Por una sola cosa: porque no se ve a sí mismo,
sino ve a Cristo en la cruz y a Cristo resucitado, salvándole. La gente llega a unas depresiones, pero pero es que me miro a mí. Claro, te ves a ti, ¿qué ves? Pues maldad, debilidad. Pero cuando miras a Cristo ves perfección. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Porque hay que aclarar eso, ¿no? No, entonces la hermandad universal, todos están en Cristo. No, dice, y lo anoté de esta manera, lo escribí yo: se libra de castigo a todos aquellos que, habiendo sido iluminados por Dios, han rendido su vida y su voluntad a Cristo como Salvador y Señor por medio de la fe. Es decir, quienes tienen confianza absoluta y exclusiva en Él como liberador del poder y del castigo del pecado, teniendo como evidencia inmediata el arrepentimiento de sus pecados. Bueno, suena muy extenso, pero quienes están en Cristo son aquellos que, siendo iluminados por Dios, habiendo recibido un nuevo corazón de parte de Dios, ponen su fe en Jesucristo como Salvador, se arrepienten de sus pecados y de ahí en adelante quieren vivir para Él. Digamos que una manera muy sencilla, tal vez había una manera más teológica de explicarlo, pero los que están en Cristo son los que confían exclusivamente en Él como Señor y como Salvador. Ser cristiano no es solo identificarse con Cristo, sino ser parte de Cristo. Esta ligadura, estar ligado a Cristo, dicen los teólogos que es algo misterioso, porque no lo podemos describir. ¿Cómo es que podemos estar en Cristo? O sea, humanamente no lo podemos comprender. Teológicamente podemos dar razones. Estamos en Cristo porque le pertenecemos a Él, porque hemos confiado en Él, porque Él nos ha hecho parte de sí mismo, pero no es algo que se pueda entender con la cabeza. Sin embargo, la Biblia dice que el que está en Cristo está en Él y es parte de Él. El vínculo que tenemos con Cristo no es una relación superficial. El vínculo que tenemos con Cristo es una relación profunda, que ante todo parte de Él mismo. Primera de Corintios 15:22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Acuérdense que ese todos en la Biblia no necesariamente siempre significa todos, ¿no? Sino significa todos aquellos que han confiado en Él para salvación. ¿Qué tan poderosa y eficaz es la obra hecha por Jesucristo para la salvación de quienes están en Él? Hermanos, Cristo canceló totalmente en la cruz el pago por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Su sangre es suficiente. Y entonces usted se levantará como los romanos y dirá: entonces pequemos, porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Y Pablo le dirá: no sea tonto, si han muerto al pecado, ¿cómo pueden volver nuevamente a vivir en él? Si es que Cristo verdaderamente es de ustedes, aunque ustedes con humildad entienden que aún sus pecados futuros están perdonados, ustedes no querrán vivir en el pecado, porque ustedes tienen un nuevo corazón. Hermanos, se nos ha liberado de toda la condenación, de toda deuda, de toda culpabilidad, de todo juicio, no solamente de parte de ese juicio, parte de esa condenación. ¿No creen que Dios canceló alguna parte, pero nosotros todavía tenemos que ganarnos de alguna manera el cielo? No, fue toda. Dice Romanos 5:9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si antes no fuimos condenados y Dios nos salvó, ¿cuánto más ahora que estamos en Cristo no recibiremos condenación? Hermanos, somos completamente liberados de condenación, porque ninguna proporción esta depende de nosotros sino de Dios, del Hijo de Dios, de Cristo. Lo que les dije al principio, ¿no? Si dependiera de nosotros, estaremos perdidos, pero depende completamente del Señor. Si la deuda fue completamente cancelada, Dios, con la misma justicia con la cual condena al pecador, tiene que librar de condenación a aquel a quien Cristo ya le pagó toda su deuda de pecado. ¿Me hago entender? Ya Cristo canceló toda la deuda, entonces nosotros no tenemos ninguna deuda con Dios. Porque si un banco le cobra a usted una deuda que ya fue pagada, ¿qué haría usted? ¿Usted la pagaría? Usted diría: no, ya fue pagada. Usted no tiene por qué cobrármela otra vez. Y en este caso sabemos que en la justicia de Dios, quienes están en Cristo, ya fue cobrado, ya fueron castigados, pero no en ellos mismos, sino en ¿quién? En Cristo. Cristo recibió el castigo en lugar de ellos. Entonces ya no hay condenación. Ya no se puede cobrar dos veces por el mismo pecado. Algo que aclaramos es que ser liberados de la condenación no significa ser librados de la disciplina divina, ¿no?
Dios al que ama, castiga, porque es su hijo. Tampoco nos libra de la responsabilidad, ¿no? Porque alguno de pronto está pensando, entonces ya somos libres de condenación, entonces si yo cometo un pecado ya Dios no me va a culpar. Claro, si tú pecas, tú eres responsable y debes arrepentirte como hijo de Dios. Pero ya no hay condenación para ti, sino hay un nuevo corazón que te va a llevar al arrepentimiento sincero. La última parte de este versículo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La mayoría de autores, de comentaristas, de estudiosos de la Biblia dicen que esta parte no aparece en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, no está en contra del sentido correcto de la porción bíblica de Romanos 8, porque el versículo 4 dice lo mismo. Los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que no altera el sentido del pasaje. Hermanos, ya no estamos bajo una ley externa, sino una ley superior, la del Espíritu, que no solo nos exige, sino que también nos da poder para vivir la vida cristiana. Hermanos, Dios no solamente le está exigiendo, antiguamente usted estaba sin Cristo y usted sabía lo que era bueno y era malo, y sin embargo se inclinaba siempre hacia el mal, pero todavía en su conciencia sabía que lo que estaba haciendo era mal, y a veces quiso salir de eso y no pudo, porque no había poder en su vida para salir de ese pecado. Ahora, estando en Cristo, no solamente tenemos la ley moral de Dios que nos guía, sino que ahora tenemos la ley del Espíritu. Es la vida de Dios en nosotros, la gracia de Dios activa que hace que nosotros podemos vivir de una manera agradable a Dios, que nos da poder para vivir, no solamente la exigencia, sino también nos da la gracia para vivir de una manera agradable a Dios, conforme a su palabra. ¿Cómo podemos vivir la enseñanza de este pasaje? Hermanos, vivamos como hijos de Dios, con la seguridad de que somos parte de su familia, sin temor, andemos confiados solamente en Cristo. Si usted va a vivir bajo temor, usted no va a disfrutar la vida cristiana. Claro, si usted peca y peca y peca, es normal que tenga temor, porque posiblemente usted no está dudando de que pierda su salvación, sino está dudando de que alguna vez haya sido salvo. Ese es un poder que el pecado todavía a veces tiene en la vida del cristiano, que lo hace dudar de lo que es. Y claro, pues si usted sigue consintiendo un pecado en su vida, es normal que tenga esos temores. Sin embargo, usted puede arrepentirse, darle la espalda al pecado y estar confiado en la obra de Cristo y descansar en Él. Hermanos, como hijos de Dios manifestemos el amor que ahora por gracia le tenemos a Cristo. ¿Y cómo manifestamos ese amor que tenemos por Cristo, quien es el que nos ha librado de toda condenación? Hermanos, con obediencia y con adoración. Hay gente que no viene a la iglesia, no le interesa adorar a Dios. Yo creo que ellos no han comprendido el Evangelio. Algunos llevan años en una iglesia y no saben realmente esto, lo desvaloran, lo tienen poco la sangre de Cristo. Para ellos es normal, es parte de su vida, es una rutina. Son religiosos. Quien comprende estas verdades, y por eso es importante que siempre volvamos al Evangelio, a la cruz, para recordar y tener presente qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros y su gran amor para con nuestras vidas. Debemos ser gente adoradora. Debemos ser gente que obedezca a Dios. ¿Por qué? No por el temor de la condenación, sino por el amor que nos produce saber que hemos sido librados de la condenación. Hermanos, seamos guiados por los deseos de nuestro espíritu y no por los deseos de la carne. Andemos conforme al Espíritu. Es lo que la palabra de Dios nos enseña y es lo que podemos hacer porque hay gracia en nuestra vida. Hermanos, no hay condenación. Podemos vivir libres, contentos, felices, alegres. No para pecar. Pablo decía, hombre, ¿cómo van a seguir en pecado si ustedes han muerto a Él? Ahora vivan para Dios. Ya no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero deleítese. Cada cosa que usted haga en Cristo es adoración a Dios. La oración de un incrédulo, aun cuando sea por días, meses, horas de oración, de flagelación de su cuerpo, de abnegación, todo eso, por más de que lo haga él, con entrega a su creencia particular, y aunque cree que lo está haciendo para Dios, eso es desagradable a Dios. Pero la oración sincera de un cristiano, yo quiero que ustedes oren mucho, pero por más corta que sea una oración de un cristiano sincera, alguien que está en Cristo es mucho más agradable a Dios que los grandes sacrificios que hacen los religiosos y la gente que no está en Cristo. Imagínense que usted tiene todo el potencial de adorar a Dios, con sus actos, con su vida, con su obediencia. Hermanos, eso es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios.
en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, allí con nuestra obediencia, con nuestra confianza, la confianza que manifestamos en Cristo, estamos adorando al Señor y le estamos obedeciendo. Hermanos, métase eso en la cabeza. Si usted está en Cristo, ya no hay condenación. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te agradezco inmensamente